Bueno, y ahora continuamos con Más de Uno Puertollano y como siempre con nuestro querido doctor Camilo Albornoz, que nos trae Salud en la Onda. Hoy nos trae el doctor Camilo un tema muy interesante, que es sentimiento y emoción, y nos va a explicar, porque aunque ustedes no lo crean, no son sinónimos, una sinónimos. Depende de la otra, claro. Y son diferentes. La mayoría de la gente tiende a pensar que estar emocionado o tener un sentimiento son la misma cosa, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Pero también tenemos que aclarar que hoy vamos a tener una pequeña variación en cuanto al fondo musical, porque como nos toca ahora buscar música libre de derechos, ¿no te imaginas el dolor de cabeza que es buscar música libre de derechos? Pero esta que estaba sonando es muy bonita. Sí, claro, pero llegar a esta canción para ponerlo de ambient, así de happy, de feeling good, que es como se llama la canción, de feeling good. Sentirse bien. Mira, de una página de compositores para música sin copyright que se llama Purple Planet Music. Pues dame el dato. ¿No? Tienen un montón de cositas, sí, algunas muy interesantes, otras que son francamente buenas. ¿Sí? Y que te dice uno, pero ¿cómo es posible que si esta gente hace esta música no sean muy conocidos? Pero no, bueno. O sea, ellos hacen su musiquita para que el que la quiera oír la oiga y el que la quiera utilizar la pueda utilizar. Y me pareció que esta era muy bonita porque si se llama Feeling Good y es así emocionante, que te pone de buen rollito y sentimiento bien y tal. Pues entonces es cuando uno dice que verdaderamente lo que tú has dicho es cierto. Una cosa es el sentimiento, otra cosa es la emoción, ¿sí? La emoción es una situación que experimentamos de una manera corta, breve, a veces intensa, ¿sí? Y que puede o no modificar nuestro estado de ánimo, nuestra conducta o nuestra circunstancia frente del estímulo que lo ha generado. Sin embargo, el sentimiento, pues, es otra cosa mucho más larga, más duradera, que tiene por diferencia de que no es una situación automática como en la emoción, sino que es una situación racionalizada. Es decir, la pasamos, esa cosa pasa desde esos circuitos primitivos que están en nuestro cerebro y pasan a la corteza, que es mucho más evolucionada, y pensamos o podemos expresar el tipo. Yo siempre he dicho que la diferencia, una forma fácil de explicar esta diferencia es: tú estás ahí sentada, vengo yo por detrás y ¡guau! Te pego un susto. Y tú dices, ¡jo puta, cabrón! ¡Pero qué susto me has pegado! Sí, ¿no? Es verdad. Pero si voy a la segunda vez, ¿no? Pues no solamente ya has pasado por la emoción del susto, por la emoción del susto, sino que ya lo has transformado en un sentimiento, porque lo has podido expresar, lo has podido verbalizar, lo has racionalizado, porque sabes que no es un tigre el que te va a comer, el que te ha pegado el susto, sino soy yo que estoy haciendo el tonto y te estoy pegando sustos. Pero si te pego sustos con frecuencia, entonces llega un momento en que tanto tu emoción como tu sentimiento se acostumbran a la situación ambiental, al estímulo que ha producido el desencadenamiento de esa emoción, y entonces cuando tú dices, ¡jo, macho, ya cansas, ¿no? Sí. Y ahí puede haber un sentimiento de ira, de enojo. Y entonces, ¿ves? Se modifica eso. Ahora, la emoción es una respuesta automática que nos ha dado la naturaleza para que nos modifiquemos internamente o en un momento dado sobre nuestros estímulos exteriores y nos ayuden en un momento dado a tomar una decisión reactiva. ¿Sí? ¿Salgo corriendo o me enfrento? Por ejemplo. Eso debe suceder cuando tú le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estoy emocionada, pero ¿qué tienes? No sé. No sabes expresarlo. Sin embargo, el sentimiento es una herramienta emocional, claro, que al racionalizarla nos permite tomar una decisión. ¿Le doy una cachetada a este huevetas que viene a joderme la paciencia o me lo aguanto tranquilamente? Pero ya sé que la próxima vez que entre por esa puerta va a venir a cansar la paciencia. ¿Ves? Esa es la diferencia. También permite utilizar unos mecanismos de memoria que van a ser fundamentales, y eso lo hablaremos en el próximo programa, que van a ser fundamentales para la supervivencia. Porque ahí fue en este punto,
¿sí? Cuando te preguntas, bueno, ¿qué es un sentimiento? Bueno, ¿qué es una emoción? Ya tenemos una idea más o menos vaga de qué es una cosa y qué es la otra. Y entonces cuando tú dices, ¿y por qué los tenemos? ¿Por qué tenemos una emoción? Buena pregunta. ¿Por qué tenemos un sentimiento? Si tú vas a todas partes, incluso vas a los libros de psicología, te dicen qué es, pero no te dicen por qué o de dónde vienen. Y eso es lo que vamos a hablar básicamente en el próximo programa, ¿sí? Porque los trastornos de las emociones y los trastornos de los sentimientos están muy vinculados al origen de ellos. ¿Sí? No están vinculados a mi momento, sino a esa parte filogenética, antropogenética, arqueológica, emocional, ¿sí? Que es lo que va a hacer que en un momento dado un sentimiento, una emoción se nos salga de las manos y se convierta en una enfermedad o en un proceso patológico o algo que nos bloquee en la esta. ¿Sería correcto decir me emociono, siento, pienso y luego actúo? Evidentemente, se supone que esa es una de las etapas que debemos hacer. Me emociono, racionalizo el sentimiento, pienso sobre él y luego actúo sobre la decisión que he tomado respecto a eso. Eso es correcto. Y se supone que lo que promueven, por ejemplo, en la inteligencia emocional o en la meditación o en el mindfulness, en el coaching, es justamente que hagas eso, que eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque los sentimientos, al ser una racionalización de la emoción, al ser una herramienta que te ayuda a tomar decisiones, al ser una herramienta que al tomar esas decisiones puede afectar lo que tú hagas o dejes de hacer en tu vida, pero si lo haces o lo dejas de hacer, puede tener una repercusión emocional en tu psique o puede tener una repercusión física en tu cuerpo, pues eso va a significar que puedes o no puedes enfermar o puedes o no puedes complicarte o no puedes tener un trastorno. Emociones y sentimientos reprimidos generan un trastorno. Entonces, por eso es que es importante que eso. Ahora, una cosa que me encontré que me pareció interesante como un adendum ahí, pues, es que a mí se me van pasando así preguntas mientras voy haciendo las cosas y si no la tomo nota se me va la idea después y digo, ¿qué era lo que yo estoy diciendo? Pero bueno, entonces uno de lo que dice, cuando tú tienes un sentimiento, ¿sí? Que por alguna razón lo reprimes, lo postergas, ¿sí? Puede que tomar, como dicen, el camino bueno o el camino malo. Eso se llama un anhelo. Es decir, quiero comprarme un coche, pero no puedo ahora, pero quiero comprarme un coche. Entonces, si en algún momento dado ese anhelo, ¿sí? Se transforma en un camino negativo, se puede transformar en una frustración, ¿sí? Sin embargo, si ese anhelo lo coges por un camino bueno, lo puedes transformar en una vehemencia. Es decir, voy a luchar, voy a trabajar por conseguir el dinerito para comprarme el coche. O la puta vida no me deja, nunca voy a tener dinero suficiente para poderme comprar el cochecito que yo quiero. Siempre tendrá que ser el cochecito ese chiquitico en lugar del Ferrari que he tenido toda ilusión en mi vida toda. Pues no. Entonces eso es lo que hace que los sentimientos jueguen un papel importantísimo en tanto en el equilibrio emocional como en el equilibrio físico. Ahora, hay una serie de condicionantes que se pueden considerar básicos en los sentimientos. Hay unos sentimientos que se llaman sentimientos básicos. Sí. No emocionan las emociones básicas, sino los sentimientos básicos. Amor, felicidad, pérdida, dolor, etcétera. Doctor, ¿no? Los condicionantes, y perdone que lo interrumpa, los condicionantes tienen que ver mucho también con las creencias que tenemos. Exacto, y que nos han inculcado. Es que esto es profundo, claro, es que este tema es profundo, doctor. Un punto que ahí es donde vamos adelante, pero vamos a hacer no necesariamente tenía letra, pero bueno. I'm so glad, es la canción, doctor. Claro, estoy contenta. Estoy contento. Y este también es de un chico que hace música sin copyright,
muy bonita que se llama Robert Avellaneda. Muy bien. El tipo hace cositas muy bonitas, ¿sí? Pero es porque los sentimientos pueden ser o positivos o negativos. Entonces, aquellos sentimientos positivos, pero fíjate que aquí hay que hacer un inciso. La sociedad, la cultura, la religión, el momento histórico, incluso el momento histórico o el tipo de sociedad en la que te has desarrollado, tus vivencias personales y la forma en cómo las has experimentado a lo largo de la vida van a hacer que esos sentimientos que experimentas sean o positivos o negativos. Aunque en términos generales, dentro de un saco contextual, a todo el mundo se le dice los sentimientos positivos son aquellos que son, pues, agradables, bonitos, satisfactorios, que te dan paz, que te dan equilibrio, pero y que en algún momento pueden darte bienestar y que están influenciados por o van a desarrollar los valores morales, los valores éticos, los valores sociales, etcétera. Pero es que los valores morales, éticos, sociales y familiares son variables en el momento de la vida, en el momento histórico o en la forma en cómo se ha desarrollado la cultura en la que has crecido. La religión influye muchísimo en eso. La familia. Entonces, de pronto tú puedes tener que, dentro de esta lista que tengo yo aquí, que son la felicidad, no la felicidad, sí, no. Es una sensación de plenitud. Que tampoco es la de sentir amor, no. ¿no? Pero la felicidad, el amor, la euforia, la esperanza, la motivación, la pasión, la satisfacción, la diversión, el bienestar, el entusiasmo, se consideran en términos generales como sentimientos positivos que debemos buscar, desarrollar, profundizar para que podamos tener ese equilibrio y esa paz tanto física como emocional. Ahora es cuando volteamos la galleta para el otro lado y... ¿ves? Un rockcito fuerte, ¿sí? Intenso. Porque acuérdate que en su momento, cuando el rock, así como cuando era apareció, apareció el heavy metal y todas esas historias, eran la música satánica por excelencia. Agresiva. Había que quemarlos en la pira, en la hoguera. Era una música muy agresiva, doctor. Eso. Las letras, claro, la musicalización era muy agresiva. Exacto. Entonces, esto es para demostrarnos que, o llevarnos al campo de que hay sentimientos también negativos. ¿Y qué es lo que hacen los sentimientos negativos? Pues justo lo contrario de los positivos. Nos dan desequilibrio, nos hacen turbulenta la vida, pero evidentemente es como todo. Siguen teniendo las mismas influencias de los valores morales, los éticos, los religiosos, los sociales, los culturales, etcétera. Aunque lo que nos indican hoy en día la mayoría de los coaches, los psiquiatras, los psicólogos, es que debemos aprender a gestionar esos sentimientos negativos para transformarlos en positivos o que su influencia, en lugar de ser negativa, sea beneficiosa para nuestro desarrollo personal. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando venga el cansino ese, no coges el micrófono y se lo soplas, sino que piensas un poquito, rescatas y le dices, ¿qué coño quieres ahora? Entonces, eso es ese. Pero también hay un listado de sentimientos negativos que son más o menos generales para todos, como son el enfado, la ira, el miedo, la preocupación, la tristeza, la culpa, el estrés, la frustración, la indignación, la vergüenza y la sensación de vulnerabilidad. ¿Sí? Y entonces ahí es cuando tú llegas y te tienes que preguntar, ¿cómo sé yo para saber si un sentimiento es positivo o negativo? Tenemos que aprender, porque yo creo que el kit aquí para no enfermarnos ni físicamente, ni emocionalmente, ni mentalmente es identificar. Y nos cuesta mucho a los seres humanos identificar el sentimiento. Exactamente. Ahora, yo diría que hay una prueba relativamente sencilla. Si ese sentimiento te carcome y te da vuelta, y te da vuelta, y te da vuelta, y te da tanta vuelta que te dan unas ganas de petarte una patada en los huevos, es malo.
¿sí? Aunque créeme que yo siempre he sospechado de esa gente que vive eternamente feliz. Eso es falso. Me parece que eso es falso. Pero ese es tiene uno que tratar de interiorizar, racionalizar y ver si eso me está afectando o negativa o positivamente. Así que... Ahora, aunque hemos gastado bastante parte hablando de los sentimientos, que se supone es, digamos, una situación más elevada que la emoción. Sin la emoción no hay sentimiento. Entonces es cuando uno dice, ¿qué es una emoción? Porque tú llegas y cuando te lo sale en la televisión, el dice que va a decir que deja el fútbol y entonces es que se ha emocionado, ¿no? Pero bueno, sí, porque es que la emoción, la palabra emoción en griego quiere decir impulso. Es decir, es una cosa es un impulso, es un movimiento, es una acción. ¿No? Pero la diferencia radical con el sentimiento es que ese impulso, en alguna manera, lo podemos medir. Y lo podemos medir porque es un proceso neurofisiológico en el cual el organismo responde a un estímulo. Ese estímulo puede ser externo, puede ser interno, puede ser promovido por una relación con otra persona, pero es una situación que teóricamente se puede medir. ¿Por qué? Pues porque al ser un proceso neurofisiológico activa puntos específicos del cerebro, sobre todo la amígdala y el sistema límbico, que son las partes más antiguas del cerebro que controlan las emociones, el placer, la sensación de hambre, el deseo sexual, impulsos la memoria, básicos. Los impulsos básicos, ¿sí? Acuérdate que tan básico es respirar, comer como follar. ¿Sí? Eso es verdad. Eso sí. Entonces todo eso está en nuestro cerebro primitivo, ¿sí? Y entonces es cuando ese cerebro primitivo que pasó de reptiliano a mamífero incluye una evolución de esas emociones. Eso significa que tanto el reptil como el ser humano tienen emociones. Sí, claro. Sentimientos es otro cuento, pero emociones las tienen, ¿sí? Y entonces, al tener ese tipo de respuesta neurofisiológica, se puede medir porque secretas dopamina, secretas serotonina, secretas neurotransmisores, y el uso de esos neurotransmisores es lo que posteriormente se va a elevar a la corteza prefrontal, casi toda, ¿sí? Y entonces es lo que te permite racionalizar la emoción para transformarla en un sentimiento. Es por eso que los humanos tenemos sentimientos. Y los animales no. Y eso es un punto que hablaremos la semana pasada. Está bien. ¿Sí? Pero bueno, entonces, eso hace también que la emoción sea un evento relativamente de corta duración. ¿Sí? Es decir, tengo un pronto. Muy malo, pero tengo un pronto. Sí. Y pronto se acabó el pronto. El segundo negro, ¿sí? Como digo yo. Eso, ahí está, ¿no? Y también puede ser una reacción de tipo instintivo. Los tenemos codificados en nuestra genética y tenemos también codificada la reacción inicial que debemos tener ante esa reacción instintiva neurofisiológica que nos ha producido un estímulo exterior, ¿sí? Pero esas emociones, independientemente del sentimiento, pueden ser manejadas, pueden ser controladas, pueden ser modificadas e incluso pueden ser aprendidas, de tal manera de que de alguna manera pueden afectarnos o controlarlos de manera psicológica, de manera conductual o de manera fisiológica, ¿sí? Y eso va a llevar a que esas reacciones fisiológicas, por ejemplo, pues se puedan mostrar
como una alteración del sistema endocrino. Se te levanta el cortisol, se te pone la adrenalina, pero generalmente las expresas dentro de una gama relativamente estrecha de una expresión preverbal. Haces un gesto, haces una actitud, haces un movimiento que está indicándole a la otra persona que estoy cabreado contigo, pero de verdad. Que algo te está pasando. ¿Sí? Eso. Pero también ese tipo de gestualidad no se aprende. Esa gestualidad la traes en la memoria genética. Eso o sea que decir. no necesitas aprenderla para expresarla. Por eso es que cuando tú le haces caras a un recién nacido, el recién nacido te responde a esas caritas que tú le haces. Entonces, si tú le pones cara de enfado, el bebé responderá a un enfado. Y si le pones cara de alegría, el bebé responderá a esa cara de alegría. También de esa misma manera, pues puedes hacer o dejar entrever de una manera de espejo, ¿sí? Cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuál es tu estado de ánimo, y eso, y por ahí es que hay, acuérdate que ahorita no lo recuerdo con exactitud, ese proverbio que dice que cuando no tomes decisiones cuando estés enfadado, no regales cosas cuando estés contento, algo así por el estilo. Pero es que no lo recuerdo ahorita bien. ¿Sí? Pero básicamente eso es, no actúes cuando el efecto de una emoción, porque la vas a cagar. Sí, porque es algo instintivo, impulsivo, y no lo vas a poder controlar. Ahora, de la misma manera que existen emociones sentimientos positivos y sentimientos negativos, hay emociones positivas y negativas, pero a partir todo de lo que se llaman las emociones primarias. Las emociones primarias, según tú lo busques, son 4, son 6 o son 8. ¿Sí? Así que tú lo que haces es de ahí que tiro por la línea media, y entonces yo me he quedado que esas emociones primarias, que son las que traemos ya codificadas de base, ¿sí? Pues son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, la aversión y el enfado, ¿sí? Más o menos. Por eso te digo yo, hay unos que dicen que son 4 nomás, otros que son 8, pero yo me he quedado con estas 6 que están más o menos bien. ¿Sí? De ahí, de esas emociones primarias, se pueden generar unas emociones secundarias, ¿sí? En las cuales podemos meter la vergüenza, el orgullo, el celo, los celos, la esperanza, ¿sí? Y teóricamente hablando, y te digo yo, por eso te digo, teóricamente hablando, pues de este de pequeño grupo de emociones, pues podríamos decir que, por ejemplo, la alegría es una emoción positiva, la tristeza es una emoción negativa. Pero la gente lo confunde con sentimientos. Evidentemente, pero no lo son. ¿Sí? ¿Ves? La sorpresa es una emoción positiva, ¿sí? El enfado es una emoción negativa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Aprender a manejar estas emociones. Ahora, en el siguiente programa, ¿de qué vamos a hablar? Doctor, vamos a hablar de... Mira, la pregunta que me dice es, ¿de dónde vienen? Y eso es lo que vamos a intentar resolver en el próximo programa, para poder decir por qué nos enfermamos de las emociones y los sentimientos. Queridos oyentes, no se pueden perder el próximo Salud en la Onda con el doctor Camilo Albornoz, porque este tema a mí me ha encantado y estoy segura que a ustedes también, porque esto les va a servir de herramienta para sentirse mejor todos los días. Yo creo que llegaremos de pronto a retomar aquellos programas que hablamos sobre la meditación, el mindfulness y el tantra. Entonces hagamos un trato, doctor. Terminaremos de hablar de sentimientos y emociones y vamos a dar herramientas para el control de las emociones. Buenísimo. Los esperamos entonces, queridos oyentes, en Más de Uno Puertollano, y estén muy atentos a los siguientes programas del doctor Camilo Albornoz. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios los acompañe y los espero la semana que viene. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.